El flujo de caja sí, digamos que es más difícil que yo pueda engañar. ¿Por qué? Porque ahí es realmente lo recibido y realmente lo pagado. ¿Listo? Una empresa puede tener un estado financiero muy bueno, pero un flujo de caja negativo. O puede pasar al contrario también. Un estado financiero por los gastos que no involucran efectivo, como la depreciación, la amortización que lo veíamos en el sistema Dupont y en el tema de EVA y EBITDA, que era lo que donde los veíamos, a veces eso hace que una partida contable sea más contable y no realmente esté reflejando si hay o no dinero dentro de la empresa. Por eso el flujo de caja es una herramienta financiera que lo que va a hacer es trabajar todo el tema de los ingresos, egresos, pero no en un sistema de causación de lo que facturó usted, sino de lo que realmente le entró en su cuenta bancaria y de la cuenta bancaria, pues qué fue lo que sacó. Obviamente teniendo en cuenta que el flujo de caja cubre todo lo que tenemos en cajas menores, en caja general y lo que está en las cuentas bancarias. ¿Listo? Eso es el efectivo como tal. Para hacer el flujo de caja tenemos como unas partes que yo les coloqué allá. Entre ellas tenemos primero que debemos decidir cómo se van a contabilizar o cómo se van a percibir los ingresos. Por eso les decía ya que era los ingresos de qué. Los ingresos relacionados, por ejemplo, en cómo usted va a recibir o cómo va a recaudar las cuentas por cobrar y también va a ser parte del efectivo cualquier dinero que entre a la empresa, ya sea por ejemplo el aporte de un socio que pues normalmente no lo va a estar haciendo, pero sí digamos una partida muy importante como son los préstamos. Normalmente cuando una empresa no tiene con qué cubrir, pues acude a un préstamo, así sea temporal, pues para poder cubrir la nómina, lo que necesite. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un tema de flujo de efectivo, ¿sí? Fue lo que, digamos, que sucedió en muchas partes cuando, por ejemplo, hubo la pandemia que se pensaba percibir cierto nivel de ingresos y pues entramos en esa fase en donde nos tocó prácticamente pedir que nos dieran tiempo para pagar y también nuestros clientes nos pedían tiempo para pagar. Entonces esos periodos de gracia, todo eso, hace que el efectivo no se vea respaldado realmente o que se vea como ingreso. Por eso fue que ustedes vieron que el gobierno, si la empresa certificaba que bajaba el 40% de ese ingreso, daba un subsidio para que los ingresos de las empresas no se vieran tan afectadas. Obviamente, pues esto tuvo todo un proceso, tenía que certificar un contador de que realmente el ingreso era así. Pero hablándolo en términos de flujo de caja, pues está conformado por, primero, unos ingresos, que son las cuentas por cobrar, y pueden existir préstamos también, o también donaciones, todo lo que represente que me llegó dinero a mi cuenta bancaria. Obviamente hablo de estos dos principales, que son los que más utilizamos para términos pues, de lo que va a ser el proceso del flujo de caja. Tenemos el segundo, bueno, del presupuesto de los ingresos, se debe hacer un formato o se debe establecer un presupuesto de cuentas por cobrar, que es la forma en que yo voy a determinar cómo voy a hacer los recaudos. ¿Esto de qué va a depender? Pues de la política que tenga la empresa para hacer el recaudo de sus ingresos. Por ejemplo, yo puedo decir, todos los ingresos me entran en efectivo. Entonces tengo una política en donde todo el ingreso se va a ver reflejado en la parte de ingresos. Si yo vendo en Corabastos, por ejemplo, en Corabastos es muy normal ver que a uno todo le pagaban en efectivo. Entonces estas personas recibían en efectivo y pagaban en efectivo. Entonces usted incluso no veía el paso por la cuenta bancaria. Pero otras empresas, por ejemplo, como aquellas que tienen que financiarse, como aquellas que tienen que o tienen una política de ventas a crédito, manejan una política. ¿Cuál puede ser una política? 40% al contado, 60% a crédito. Quiere decir que en un mes voy a tener el 40, al siguiente mes voy a tener el 60 y así va particionado cada mes. O puede pasar que es 50-50, 50% en efectivo, 50% a crédito. Y así se ve reflejado en el flujo de caja.
Yo no puedo decir, yo como voy a vender $85,000, entonces voy a recibir todo en el primer mes, porque eso no sería verdad en el flujo de caja, porque para eso nos van a pedir las políticas. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo se hace cada uno de esos presupuestos. Luego sigue el presupuesto de egresos, quiere decir las salidas de efectivo de la empresa, en las cuales ¿qué ítem vamos a tener? Las cuentas por pagar. ¿Qué son las cuentas por pagar? Yo puedo tener ahí todo lo que está relacionado con mis proveedores, ¿cierto? Las facturas de los servicios que yo me prestan, bueno, sí que me prestan a mí, que yo tengo que pagar como empresa, y digamos que se separa de los gastos para saber qué tiene que ver con la parte de proveedores. Vienen los gastos administrativos y los gastos de ventas. Para ellos también se establece una política, porque normalmente el gasto administrativo es casi que fijo, porque así usted venda o no venda, toca pagar la nómina, y eso no lo podemos cambiar, ¿cierto? Entonces, ese gasto administrativo normalmente no es que tenga mucho crecimiento, pero sí puede haber variaciones de un mes a otro, dependiendo del tipo de entidad, dependiendo si se maneja un ciclo de producción, si hay, bueno, todas las cosas, porque digamos aquí estaríamos involucrando también un costo. Los gastos de ventas pues están relacionados con lo que es colocar en, digamos que en el tema de colocar el producto, venderlo, comercializarlo, eso va a ser el gasto administrativo, el gasto de ventas. El de ventas, digamos que está relacionado mucho con esa comisión de los vendedores. Normalmente las empresas pueden tener una nómina administrativa y una nómina de ventas. Se separa así para saber cuánto mis vendedores le están generando a la organización en términos de gastos. También se puede establecer una política para ellos que ahorita les voy a mostrar. Viene el pago de impuestos, que normalmente se debe hacer una estimación. ¿Por qué? Porque en el pago de impuestos simplemente podemos provisionar, digamos que vamos a provisionar un valor que sabemos que se puede dar mensual. ¿Esto de dónde lo vamos a obtener? Pues de la parte contable, ¿sí? Porque ustedes saben que hay meses que se paga, digamos, todos los meses se paga retefuente, todo, digamos que de manera bimestral o cuatrimestral, dependiendo del tipo de empresa, pagaremos el IVA, de manera bimestral pagaremos el ICA, el RTICA, pero algunos tienen presentación de esos informes anuales. Entonces aquí, por ejemplo, para el tema de impuestos hay que saber qué tipo de entidad es. Por eso no se determina casi con un porcentaje, sino con un valor que la parte contable le da a la compañía para decir, provisión en el primer mes 3.080, en el segundo 2.710. La idea es que yo haga una planeación tributaria. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos el flujo de caja y no incluimos los impuestos, y resulta que cuando estamos presentando el informe dicen, ¿y los impuestos qué? Si tienen un valor significativo. Usted dice que nos está quedando en caja tanto cuando no es verdad. ¿Listo? Después de esto, digamos que tanto los ingresos como los egresos se deben sumar. Cada uno se debe totalizar como ustedes lo ven ahí. Cada uno. Y de la diferencia de los dos van a ser algo que se llama el flujo neto económico, que también les escribí allá en el tablero. Ese es el tercer elemento. El flujo neto económico está comprendido por los ingresos y los egresos que se dan en la operación. Nace como otro ítem que se llama servicio de la deuda, se llama servicio de la deuda a nivel internacional. Nosotros aquí en Colombia lo llamaríamos pago de préstamos, adquisición de préstamos, así le llamaríamos. Y a esa adquisición de préstamos, entonces tenemos que amortizar la cuota, eso va a incluir capital e interés. En el flujo de caja sí van las dos cosas, ¿sí? Entonces, cuando nos piden un flujo de caja, nos dicen en algún momento, por ejemplo, como pasa en este ejercicio que les estoy mostrando, que tenemos nuestras cuentas por cobrar y resalté con amarillo 40,000, que significa el préstamo, esto está representado en dólares. Entonces me dice, le hicimos un préstamo, pero desde el mes siguiente, o sea, desde febrero, amortíceme una cuota de 5,000 para mirar cómo se comporta su flujo de caja. Nace el otro ítem que se llama flujo neto financiero, en el cual pues vamos a tomar el flujo neto económico, que es nuestra operación normal, que es percibir y pagar
y vamos a relacionar aparte el servicio de la deuda. La diferencia entre el flujo neto económico y el servicio de la deuda nos da el flujo neto financiero. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí claro. Hasta ahí, digamos que va una parte de lo que tiene que ver con el flujo de caja. Digamos que para mostrarles algo así. Listo. Aquí vuelvo otra vez. Digamos que lo que hace acá el ejercicio es mostrarnos como por partes cómo se va conformando el flujo de caja, pero entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos el flujo como tal? Aquí en este caso, estamos en la parte superior, no tenemos el servicio de la deuda, pero sí hay un elemento que debemos contemplar siempre y es la caja inicial y la caja final. Entonces, les escribía ya también que muchas veces no se inicia con un saldo de caja, en otras ocasiones sí podemos iniciar. Entonces, al final, cuando ya tengamos nuestros flujo neto financieros, a ver si ya aquí lo tengo más abajo, creo que sí. Miren, un poquito más abajo, que está como en partes, entonces por eso es. Este no me quedó contemplado. Listo. Lo que se busca con esto es que después de que usted saque el flujo neto financiero, incluya la caja inicial. Para este caso, la empresa en el mes 1 no inició con ningún flujo de caja. Como todavía no tenía contemplado aquí el préstamo, mire, aquí todavía no está, el flujo de caja dio negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un flujo, un saldo aquí de 9.580 negativo porque fueron más altos los ingresos que los gastos. Entonces da menos 9.580. Entonces allá les escribí, el saldo final de caja será el inicial del siguiente mes. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Aquí como no hay nada, bajamos este menos 9.580, pero se pasa a ser el inicial del siguiente mes. Entonces, el siguiente mes ya nos fue mejor, nuestro flujo fue de 16.890, pero hay que absorber el valor negativo o el flujo caja negativo. Por ejemplo, es común decir en la parte comercial o así coloquialmente hablando, decir, no, mi flujo de caja está negativo. Cuando usted le dice eso a una persona es porque sus gastos son mayores que sus ingresos y por lo tanto hasta le toca pedir prestado para cubrir. Y eso normalmente pasa en todas las eventualidades, no solamente en las empresas, sino a nosotros como personas también pasa. Listo, ¿qué es lo que vamos a hacer cada mes? Vamos a llevar el saldo final de caja. Te recuerden que se haya tomando el saldo del flujo neto financiero, le sumamos la caja inicial y si en caso tal que hubiere, y que sea positiva, y eso será el saldo final de caja para el siguiente mes. Aquí se absorbió, entonces dio 7.310 y ese 7.310 es la inicial de la siguiente. Luego ya en el tercer mes nos fue mucho mejor, entonces le sumamos la anterior y ya nos dio 24.350. Y ese 24.350 subió al último mes y nos quedó un total de 42.880. Entonces, cuando hagamos los ejercicios, que es importante que sigan ese paso a paso que está ya escrito en el tablero, no se les olvide incluir la caja inicial y la caja final, por eso van a tener acá como tal el ejercicio para que lo vean. Aquí está como por partes para, digamos que se va involucrando todo el proceso. Listo. ¿Cómo vamos a hacer entonces, o cómo, digamos que ustedes dirían, pero cómo arrancamos el ejercicio si usted solamente colocó ahí unos datos, ¿cierto? Usted los colocó, pero nosotros no sabemos de dónde salieron esos datos. Entonces yo dije que primero había que hacer un presupuesto de cuentas por cobrar, pero para hacer eso hay que tener en cuenta cuáles son los datos que tiene la empresa. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones? Entonces usted me va a decir, profe, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Qué ingresos nos da la empresa? Entonces yo digo, las proyecciones de ventas son en enero 85.000, en febrero 88.000, en marzo $90.000 y en abril 92.000. Esa es la proyección. ¿Listo? Las proyecciones de compra son en enero $47.000, en febrero 51, en marzo 50 y en abril 52.000. ¿Cómo son las políticas? Entonces, ahí es donde está
digamos que la gracia del ejercicio o la forma en que le quede bien a usted. Las políticas son muy importantes. En este caso, en este ejemplo que estamos viendo, dice que las ventas se cobran el 40% al contado y el 60% a crédito. Entonces quiere decir que en el primer mes solo tomo del primer ingreso el 40% y el resto lo coloco en el segundo mes. Eso también les escribí allá. Bueno, las compras se pagan el 50% al contado y el 50% a crédito. Se obtiene un préstamo del banco por 40.000, el cual se debe pagar en cuotas de 5.000, que era lo que yo les mostraba en el flujo de caja. Los gastos de administración y de ventas corresponden al 20% de las proyecciones de ventas. Entonces ustedes deben mirar cuáles eran las proyecciones de ventas. Decía que en el primer mes 85.000, en el segundo 88, entonces ustedes le van a sacar el 20% a ese valor. Y las proyecciones de pago de impuestos son 3.080, 2.710, 3.260 y 2.870. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, el presupuesto de cuentas por cobrar. O sea, el flujo de caja que les mostré inicialmente es el producto final. Pero primero hay que hacer las proyecciones porque yo tengo que ver qué fue lo que usted calculó. Y si estuviéramos en una entidad financiera, pues cómo le estamos mostrando a esta entidad, cómo calculamos nuestros ingresos, de dónde los estamos obteniendo. Entonces dice que las ventas son al 40%, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Yo acá coloqué las ventas ya calculadas. En el primer mes me da 34, en el segundo 35.200, en el tercero 36 y en el cuarto 36.800. Pero ¿de dónde salió ese valor? Entonces, aquí están las proyecciones. El primer mes son 85. Entonces, tomo esos 85 y los multiplico por el 40% para que me dé el contado del primer mes. Luego, la diferencia entre 85.000, que es la proyección, y 34.000, que es lo que yo voy a percibir, me da el valor a crédito. Pero el valor a crédito, ¿dónde va a quedar reflejado? Va a quedar reflejado en el segundo mes como percibido realmente. ¿Listo? Y para el segundo mes, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los 88.000 de las proyecciones y voy a calcular también el 40, que me da 35.200, y que lo que tengo los 51 acá, pues es lo del mes anterior. Pero lo de este mes, la otra parte que son 52.800, lo voy a percibir en marzo. Y así sucesivamente, o sea, es como si hiciera una escalera en los ingresos. Eso necesito que quede claro. ¿Está claro, por favor? Bueno, cuando ya tengan eso contemplado, entonces ahí sí van a hablar del préstamo. Entonces aquí no lo contempló porque para el presupuesto de cuentas por cobrar es una política. El préstamo puede surgir en cualquier momento. Entonces aquí estos 34, 86, 88, 90, 800 tiene que ver mucho con eso de solo las cuentas por cobrar. Ya al final es que colocamos el préstamo, no tenemos que hacerle ninguna proyección más. Siguen las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar tienen la siguiente secuencia. Dice que son 50 y 50. Entonces colocamos compras al contado del 50. Pero ¿cuáles son las compras? Dice que son 47.000, 51.000, 50.000 y 52.000. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tomar cada valor, lo dividimos entre 2 o multiplicado por el 50% y eso nos va a dar la mitad exacto de los valores. ¿Qué vamos a hacer en el presupuesto? Pues colocamos la mitad del primero porque dice que son 47.000, pues nos daría 23.500. Y cuando lo coloco así por colores es porque estoy indicando que este 23.500 con este 23.500 del segundo mes conforman los 47.000 de la proyección que está aquí. ¿Listo? Por eso los coloqué así en colores. Entonces quiere decir que pasa igual que lo anterior, pero ya no es 40-60, sino 50-50. Entonces colocamos 23.500 en enero, 23.500 en febrero, para que esto sea el contado y esto sea como crédito. Luego viene la segunda parte, que son los 51.000.
De la mitad de 51.000 son 25.500 que se cobrarán en febrero y 25.500 que se cobrarán en marzo. Luego viene la de marzo, que son los 50.000, entonces 25.000 que se cobran en marzo y 25.000 que se cobran en abril. Como el flujo de caja solo está de 4 meses, pues no exijo que hagan el resto de los cálculos, sino ya saben ustedes cómo es la secuencia. Cuando las proyectamos nos van a dar estos totales que ustedes ven ahí. Ya con esos totales nos vamos al flujo de caja. Mire, ahora sí lo tenemos acá un poco más. Entonces, ¿qué traemos? Los ingresos proyectados, el presupuesto de cuentas por cobrar, este es el azul. Luego tenemos el préstamo, ahí sí lo involucramos. Con ese préstamo, si ustedes revisan, el primer mes ya no va a dar negativo el flujo de caja, sino va a dar positivo. Listo. Después vienen las cuentas por pagar. Entonces, eso que hicieron allá lo van a traer aquí amarrado a este cuadro. Todas las cuentas por pagar. Dice, profe, pero usted no hizo el presupuesto de gastos de administración y ventas. Como es más sencillo, yo lo dejé acá de últimas. ¿Y qué digo? Tomo cada uno de los valores, por ejemplo, para el primero, que son 85.000 la proyección en ventas, y la multiplico por el 20%, eso me da 17.000. Luego sigue la otra, que son 88.000 por el 20% y me da 17.600, y así sucesivamente. ¿Y qué hago? Lo llevo aquí y ya los proyecto. ¿Listo? Ahí ya los coloqué los 4. Luego viene el pago de los impuestos. Nos dijeron que los valores eran 3.080, 2.710, 3.260 y 2.870. Luego ya con todo eso sumamos los egresos, que ya así nos dieron los valores acá, y nos da el flujo neto económico. De acuerdo a este flujo de caja, a este que les estoy mostrando ya con el préstamo, no hay flujo de caja negativo, sino por el contrario, hay flujo de caja positivo, porque quedó, ¿cierto? Y finalmente proyectamos el servicio de la deuda, quiere decir la cuota del préstamo, que aquí está, y nos va a dar el flujo neto financiero, que es la diferencia entre el flujo neto económico y el servicio de la deuda. ¿Por qué no coloco la cuota desde enero? Pues porque el ejercicio me está diciendo que al mes siguiente, entonces y normalmente eso pasa, o sea, me ingresa la plata ahorita, pues si yo estoy manejando vencidas mis cuotas, pues hasta el mes que sigue comienzo yo a cargar ya la cuota como tal. A no ser que me hayan cobrado de una vez y todavía no me hayan entregado el dinero. Digamos que eso ya son políticas del manejo del crédito como tal. Pero normalmente se deja casi siempre a un mes que se dé el siguiente, la cuota. ¿Que hasta cuándo llevaría yo la cuota? Pues esto sigue el flujo de caja hasta que se agoten los 40.000 dólares. ¿Sí? Porque ya usted sabe que la cuota es fija. Entonces, cuando se agote, usted deja de llevar el valor de pago del préstamo. Y pues con esto ya calculamos la caja inicial. En el primer mes no hay, no la dan. Para el primer mes sí, para el segundo mes sí. Recuerden que la caja final, entonces vamos a tener caja inicial 0, caja final bajo el mismo valor, porque esto hay que sumarlo con este. El flujo neto financiero más la caja inicial me da la caja final. Para el segundo mes, tengo mi flujo neto financiero más mi caja inicial, me da la caja final de 42.310. Luego la llevo, la caja final como caja inicial del tercero, y vuelvo y sumo y me da 42.310. Luego esa es la caja final, la caja inicial del tercero, y ya con esto me da un saldo final de 54.350 que se vuelve la caja inicial del cuarto mes. Y me quedan 67.880. La idea es que por cada ejercicio ustedes puedan decir, bueno, ¿qué piensan de ese flujo de caja? ¿Hay recursos? Por ejemplo, ¿hay recursos? Claro que hay recursos. ¿Cuál es el objetivo del flujo de caja? Incluso es la herramienta que más debe manejar el administrador. Porque usted puede que no, usted tenga su contador, le hagan los estados financieros, pero el flujo de caja lo maneja usted porque usted es el que desembolsa. Bueno, digamos que en las empresas donde esa actividad, digamos, la autoriza o la revisa muy bien el gerente, porque hay unas donde hay tesorero, gerencia financiera, entonces él
último firma, pero confiando también pues en las labores que hacen los demás. Donde yo tengo la labor de desembolsar, que pasa mucho en las pequeñas empresas que yo mismo percibo, yo mismo pago, ¿cierto? Me encargo de la operación. Este flujo de caja de $67.880 está indicando que eso es lo que me queda al final del cuarto mes. Si yo miro todos los meses, como hice un préstamo, pues me alcanzó. Como lo estábamos viendo al inicio, como no había préstamo nos daba negativo y hasta en el segundo mes era que empezábamos a ver cuál era el crecimiento como tal. Normalmente cuando las empresas inician su actividad puede pasar que los primeros meses nos dé flujo de caja negativo porque ni siquiera hemos empezado a vender. Pero en este caso ya estamos sobre la marcha, entonces ahí tenemos como tal. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre el flujo de caja? Cuéntenme. Pregunta, en el caso hipotético en la vida real, cuando el préstamo genera intereses. Ahí dentro de la cuota, esos 5.000 está dividido en capital e intereses. La idea es que usted tenga aparte una tabla de amortización y diga, mi cuota va bien. Voy a poner un ejemplo. Voy a decir 3.000, bueno, son 5.000. Voy a decir 4.000 son capital y 1.000 son intereses, aunque muchas veces pasa que es al contrario. Primero va la parte de intereses y a capital estamos aportando muy poco. Ya cuando vamos terminando por allá el crédito es que empezamos a pegarle directamente a capital. ¿Listo? Pero eso sería por el momento. No sé si hay otra pregunta de ustedes. ¿Ninguna? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Entonces aquí tienen, son 3 flujos de caja. Digamos que el proceso que voy a revisarles, ¿qué es? Digamos que el ejercicio está planteado de una manera similar al que está en el taller base. Están las proyecciones de las ventas, las proyecciones de las compras, cómo se cobran las ventas, cómo se amortizan las compras, cuánto es el valor del préstamo con su respectiva cuota, cuáles son el porcentaje de los gastos administrativos y cuáles son la proyección de pagos de impuestos. Entonces yo les hice la listica acá. Van a hacer el presupuesto de cuentas por cobrar, el presupuesto de cuentas por pagar, el presupuesto de gastos administrativos y de ventas. Se arma el flujo de caja y debe estar conectado por fórmula, ¿sí? Que usted traiga un valor acá, lo conecte. Debe llevar el flujo de caja ingresos, flujo neto, ingresos, egresos, flujo neto económico, servicio de la deuda, flujo neto financiero, saldo inicial y saldo final de caja. Esto se lo coloco por si usted dice, la profe nombró ya muchas cosas, pero ¿qué es lo que toca ahorita hacer? Entonces, ese es el orden. Y finalmente un comentario sobre el flujo de caja. Desde su parte administrativa, ¿cómo lo ve y si nos queda? ¿Qué sería o cuál sería la pregunta que le haríamos a una persona o le hacen a una persona a los directivos de la empresa? Bueno, con ese flujo de caja que usted terminó, que fueron 68.000, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta que normalmente nos hacen al contador y al gerente de la empresa. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, vamos a invertir esto en un CDT, vamos a vivir una fiducuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va generando un poquito más rentabilidad que al final nos sirve para pagarle los intereses a los empleados y no está el dinero ahí quieto. Lo más importante de esto es ir viendo cuándo usted tiene que apalancar, ya sea que pedir un préstamo, cuando usted ve que puede también por un lado decir, no puedo pagar esto por el momento, me toca bajar este porcentaje, es lo que realmente hacen las empresas, y cuando usted puede hacer, digamos que todo el proceso de decir, venga, invierto en esto, venga, hago esto, ¿cierto? Esas son las decisiones, ¿listo? Entonces, hasta ahí iría la explicación del flujo de caja. Bueno, entonces la idea es que hagan los 3 ejercicios. O sea, los que ya llegaron, ya no vieron qué dije. Entonces, porque son las 9 de la noche. Entonces, ya aquí está la explicación. Tengan en cuenta lo que escribí allá en el tablero. Tengan en cuenta el archivo que les voy a enviar y pues, por supuesto que deben hacerlo en Excel, porque pues esa es la idea de eso, ya no les quito más tiempo. Y ya. Entonces la idea es que la próxima clase esté listo el flujo de caja en mi correo. Los 3 flujos de caja. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias.